Saludos, buena gente, bienvenidos, bienvenidas un día más a otro rolario. En esta ocasión vamos a traeros otro debate rolero de un tema muy interesante, de un tema candente en Twitter. Ayer mismo en Twitter tuvimos un debate interesantísimo sobre el tema y algunas de las cosas que indicaré y que contaré, de las cuales hablaré o narraré aquí, tienen que ver y están relacionadas con todo lo que salió ayer en Twitter. Es un debate en esta ocasión que espero esté exento de polémica. En esta ocasión es simplemente un debate teórico sobre teoría de rol, que el debate es, como ya habréis leído en el nombre del vídeo, es narración compartida y autoridad narrativa. Un término bastante interesante e importante, puesto que si entendemos el rol como una narración, una historia en común, hay que tener muy en cuenta quién o quiénes están contando la historia, cómo se está contando, qué aporta cada uno de los elementos de una partida de rol a la misma historia y, por supuesto, cuál es el lugar de cada uno de los jugadores, lo que nos llevaría pues de refilón a hablar cuál es la función y el lugar del director de juego. Tema, ya digo, interesantísimo, pero que hay un pequeño problema y es precisamente la precisión de los términos, porque me da la sensación que muchas veces no estamos hablando de lo mismo. El rol es una afición, un arte muy joven comparada con otras y bueno, pues todavía estamos un poco faltos de una serie de precisión terminológica, términos exactos, términos precisos, no contamos con los mismos. También eso nos está llevando a un lado a que estamos teorizando mucho por otro lado y jugando poco, y a lo mejor también va siendo hora de dejar de teorizar un poco menos y jugar un poco más, pero bueno, esto daría para otro debate. Lo que quiero deciros es que muchas veces están apareciendo muchos canales de teoría de rol excelentes, vamos, impecables, y creo que también es necesario unos ciertos armazones terminológicos. No digo que no, pero lo que me da la impresión, y ojo, es una impresión muy personal, es que muchas veces, más que hablar de teoría de rol, deberíamos hablar de teorías de rol, porque no creo que los términos de los cuales se está hablando, debatiendo, signifiquen lo mismo para todos los que participan en el debate. Y eso nos lleva a un problema bastante, no serio, pero sí un problema más o menos de cierto interés, porque si estamos debatiendo de un concepto, de un término, y para uno significa una cosa y para otro significa otra, a lo mejor estamos de acuerdo completamente y estamos hablando de lo mismo, pero como los términos significan cosas diferentes, pues más que nada la discusión acaba siendo más semántica que conceptual, si queréis, y eso, pues oye, nos acarrea ciertos problemas. Con lo cual vamos a tratar de, al menos en este vídeo, precisar términos o al menos precisar lo que yo entiendo por estos términos. Es decir, os explico lo que yo entiendo por narración compartida, lo que yo entiendo por autoridad narrativa. Y hombre, el debate sería interesante ver que si entendemos otras cosas por esos términos, pues que lo hagamos. O bien que, bueno, pues simplemente atendiendo a lo que yo entiendo por eso, pues, debatamos en torno a eso. Vamos a meternos primero, ya que hablamos de definiciones, pues oye, vamos a ver qué dice la RAE, la Real Academia Española de la Lengua, que evidentemente la RAE, según se va acercando a elementos más concretos, términos empleados de manera más precisa en unas disciplinas concretas, pues digamos que la acepción amplia de la RAE se queda un poco coja, pero en esta ocasión vamos a ir directamente a hablar qué entiende la RAE por narrar. Y leo textualmente: contar lo sucedido o un hecho o una historia ficticios. ¿De acuerdo? Estamos contando cosas. ¿Qué ha pasado? ¿Estamos contando una historia? ¿O estamos contando qué ha sucedido? Bien, hasta aquí. En la concepción más clásica del rol, entendido como superar un dungeon, superar un reto, el director de juego es más que nada un árbitro
dice qué hay, describe la situación, los jugadores deciden qué hacen con sus personajes y bueno, en función de qué hayan hecho y qué hayan decidido, qué resultado hayan decidido los dados, pues pasa una cosa u otra. Es decir, que si nos ponemos técnicos, si nos ponemos precisos, pues la historia evidentemente se cuenta entre todos. La historia al final, cuando ha acabado la partida y echas la vista atrás y escribes una historia que ha pasado, pues es cierto que oye, que la historia se ha contado entre todos. La historia de cómo el grupo entra en el Dungeons, en la mazmorra del mago loco, y consiguen el grimorio que salva a Waterdeep, pues efectivamente, oye, se ha contado entre todos. Yo creo que aquí no habría ningún problema. Pero claro, cuando estamos hablando de narración compartida o de autoridad narrativa, estamos, yo creo que, precisando otro elemento. Hoy os pido disculpas, vais a permitirme que de vez en cuando mi vista se dirija aquí al cuadernito, que he tomado unos apuntes porque es un tema complicado y quiero tener un guioncillo más o menos estructurado. Cuento con sus disculpas. Pero claro, esto era casi un juego de tablero llevado a un poco más. Porque la grandeza inmensa del rol es que las decisiones que pueden tomar los jugadores son cuasi infinitas. No hay una manera de hacer las cosas bien. Teóricamente, por supuesto, en una partida de rol modélica, o como dirían en Big Bang Theory, esférica en el vacío, pues pasa esto, claro, es infinito todo lo que puedes hacer. Pero nos lleva a otro problema, y es que también, según iba avanzando la historia del juego de rol, había una partida que hacer. Había una partida que si no te metías en la senda, pues oye, no había partida. Tú puedes tomar muchas decisiones, pero si la partida empieza con que llega una carta de tu tío que ha desaparecido en Praga y los investigadores tienen que ir a investigarlo, a descubrir, si tú dices, pues paso de mi tío, pues no hay partida. Tú puedes tomar la decisión de no ir, pero entonces en un principio, en una concepción más clásica de los juegos de rol, pues oye, tienes que asumir que o vas o no hay partida. Con lo cual, bueno, ahí pierde el jugador, perdía una parte de autoridad, una parte de control sobre la narración que se estaba haciendo. Por eso insisto que yo estoy dando a entender que considero algo distinto el término de narración compartida o autoridad narrativa. En un principio, cuando empiezan estos términos, pues, ya están lejanos, el juego de rol Analaya hablaba de que era un juego en el que la labor de director de juego se alternaba entre toda la mesa. Iba siendo alterno la dirección, se dirigía entre todos y se narraba de forma alterna. Con lo cual se identificaba un poquito más narración de la historia, de la partida, con director de juego. Y es que aquí llega mi precisión. Para mí, es una opinión muy personal, que una cosa es tomar decisiones sobre lo que haces, decisiones cuasi infinitas de lo que haces en el mundo, pero otra cosa es decidir cómo es ese mundo en el que tomas las decisiones. Y aquí se acerca esto ya un poco más a mi postura sobre narración compartida. Porque oye, bien, estamos narrando una historia entre todos, pero una historia tiene algo más, tiene varios elementos, varias variables. Que si queréis, se me ocurre aquí rápidamente, a vuela pluma, una decisión sobre qué cosas se cuentan historias en una partida de rol. Para empezar, el mundo. Hay un mundo en el que se juega. ¿Quién decide cómo es ese mundo? En principio, director de juego, pues oye, efectivamente, un setting de campaña, un marco de campaña, que ahí es donde se juega, y eso lo ha decidido en un principio el director de juego. Se pueden llenar huecos, tú puedes decir cómo se llama la taberna a la que vas, de acuerdo, pero hay una ambientación base, que eso está decidida, no del todo, siempre por los jugadores. La historia. ¿Qué historia se va a contar? La partida. Lo que contaba antes, de si no vais, no hay partida. Esa partida está decidida por alguien. La está contando alguien. La autoridad sobre esa partida la tiene alguien. PJs. Aquí sí que, bueno, tienes tu autoridad perfecta para hacerte el PJ que quieres, aunque el director de juego puede decirte, hombre, es una partida sobre vampiros Sabbath, no os hagáis camarilla. Con lo cual a lo mejor tampoco tienes esa capacidad de decisión. Y luego las decisiones que toman los jugadores, que ahí sí que en un principio debería ser solamente suya.
Con estos elementos de la historia, de la narración, hablamos de narración compartida cuando se comparten prácticamente todos estos estantes, todos estos elementos. Y hablamos de autoridad narrativa cuando la decisión final de estos elementos corresponde a alguien. En el caso del director de juego, la autoridad final narrativa sería suya. En el caso de que la narración sea completamente compartida, todos estos elementos, pues estaría dividida la capacidad, la autoridad final entre todos los jugadores. No sé si me estoy explicando bien. Simplemente, para entendernos más o menos fácil, entiendo yo narración compartida cuando las labores típicas del director de juego se dividen un poquito entre todos, no del todo, ¿vale? Pero entre todos. Y yo entiendo autoridad narrativa cuando tienes cierta capacidad de control en lo que pasa en la historia. Como ya hemos visto que la historia son varios elementos, cuanto más de estos elementos sea capacidad final, decisión final, palabra final del director de juego, yo entiendo que es menos compartida la narración, y cuanto más se divida entre el grupo, yo entiendo que es más compartida la narración. Un ejemplo clásico, cada vez más, de narración compartida son algunos recursos que están empleando en algunos juegos para poder introducir cosas en el mundo. En los juegos Fate, por ejemplo, tú decides sobre tu personaje, tú creas hechos sobre el mundo con tus puntos Fate o con tu misma descripción, y eso hace que el mundo, pues el world building, que prefiero el término de creación de mundo, pues esté más o menos compartida. Es fundamental en los PBTAs. En los PBTAs decide los jugadores prácticamente todo. La historia se va haciendo sobre la marcha. No es que no haya un mundo que se crea entre todos, es que prácticamente no hay trama, no hay historia, porque la historia se va creando entre lo que vayan haciendo los personajes. Yo debo decir que ya cada vez soy más enamorado de los PBTAs, que ya me cuesta mucho jugar un juego, o bien que no sea PBTA, o jugarlo sin filosofía PBTA. Ya cada vez soy menos de llevar una trama, llevo un par de ideas, un par de escenas, y lo que hagan los personajes es lo que va a tirar para adelante. Yo estoy disfrutando de una manera indecente esta forma de hacer partidas de rol. Porque esto permite que haya partidas siempre, tomen los jugadores las decisiones que tomen. Si tú decides no ir a buscar a tu tío perdido en Viena, ¿vale? Fenómeno. La partida sigue. No ha sido. Pero esa gente que ha matado a tu tío ha visto que la sangre de tu tío sirve para producir rituales y van a ir cazando todos los miembros de la familia. Tú no has ido a ver a tu tío. Fenómeno, pero yo para venir a por ti. Partida hay. La cosa es que hagas lo que hagas, tome la decisión que tomes, haya partida. Yo también lo entiendo como narración compartida. Hay mucha gente que habla y que piensa, y con algo de razón, que esto da mucho pie a troleos. Y evidentemente hay dos opciones, una de dos. Mira, tío, a trolear a los futbolines, o sí, pero, que es una norma del PBTA. Un ejemplo que se lee en Twitter es el de, bueno, pues que un jugador dice que está en un reino que no conocían, y dice un jugador, pues mi tío es un varón muy importante en este reino, y oye, vamos a ir ahí, que nos va a atender como a reyes. Tú puedes decir, venga, tronco, a vacilar a los futbolines. No, tu tío no es un noble. O puedes decir, sí, pero fenomenal, tu tío es un noble importante. Oye, guay. Y si tu tío es eso, ¿qué era tu padre? ¿Por qué estás tú en una compañía de mercenarios mal hablada y decrépita? ¿Qué haces ahí? ¿Qué has hecho tú? ¿O qué ha hecho tu padre? Oye, empezamos a tener un trasfondo de personaje riquísimo. ¿Por qué? El hombre va a contestar. Fenomenal. Es que resulta que mi padre muere enseguida, muere muy pequeño. Bueno, muy pequeño. Mi padre muere pues prácticamente cuando nací yo. Me cuidó mi tío toda esta vida. Pero claro, mi tío era muy rígido y me quería mucho, pero yo decidí irme. Fenomenal. Fenómeno. Llegas al ducado de tu tío. Oye, qué raro, hay muchas orcas aquí, está todo muy chungo, muy quemado, ha habido una revolución, o bien los campesinos, o bien otros nobles menores, han cogido a tu tío y está en la cárcel y van a ejecutarle, bien prontito. Y tú decías que era su sobrino favorito, ¿verdad? Pues oye, igual vas para adelante. Sí, sé que era importantísimo conseguir el ojo necrótico de Vecna para impedir el ritual,
Pero es que ahora los que iban contra tu tío van a ir a por ti. ¿Qué hemos conseguido con este sí pero? ¿Qué hemos conseguido con que el jugador meta dramas que quiera? Para empezar, darle un trasfondo interesantísimo. Para seguir, tenemos partida. Ya está hecha la sesión de juego, ya está hecha. Y yo no he hecho nada. Lo ha hecho todo el jugador. Y además, vamos a meter una cuenta atrás. Hacer esto rapidito porque el malo no va a descansar. Y todo ha sido gracias al intento de troleo del jugador. ¿Qué quiero decir con esto? Ya sabéis que yo siempre he sido muy partidario de la idea que una partida de rol somos todos iguales. El director de juego es un jugador más que está jugando con otro, en fin, de otra forma. Que podemos decir, si queréis, si queremos más en teoría de rol, que una partida de rol siempre ha sido una narración compartida, consensuada, pero asimétrica. Y queda bonito, ¿eh? Si hacemos un libro sobre ensayos y teoría de rol, narración compartida, consensuada, asimétrica, queda perfecto, vende fenomenal, pero que en el fondo estamos hablando sobre cosas muy pedestres a la hora de jugar en mesa. Y decía que me despisto. Que si bien, bueno, pues esta nueva concepción, esta manera de jugar al rol, que yo entiendo de director de juego como uno más entre todos, y que la partida de verdad mola muchísimo más si dejas participar en la construcción del mundo, de la trama, sobre todo de los personajes, y que tomen todas las decisiones que quieran, y que eso haga avanzar la trama. A mí eso es lo que me parece narración compartida, y no solamente que los jugadores puedan tomar decisiones y seguir avanzando, porque en toda esa manera de jugar rol, que insisto una y mil veces, no hay manera buena ni mala. Hay cosas que te pueden gustar más y menos. Y a mí personalmente me gusta más esta improvisación, estas morcillas que puedan meter los jugadores e incorporarlas a la trama. A mí me gusta más, pero entiendo quien prefiera, tanto como director de juego, controlar un poco más la partida, la trama y las decisiones. Y jugadores que prefieran, mira, a mí no me metáis, yo quiero jugar en este mundo, en esta ambientación, y yo hago lo que sea, pero dentro de la ambientación, y yo prefiero no innovar. Es entendible perfectamente, pero simplemente venía a colación sacar estas dos comparaciones para poder entender un poquitín cuál es mi concepción de la narrativa compartida y la autoridad narrativa. Me he alargado un montón hoy en el vídeo, no sé si habrá quedado claro o no, pero siempre puedo hacerse una segunda parte de narración compartida 2, autoridad narrativa 2, y seguir indagando un poquito en estos términos que ya digo son interesantísimos. Así que nada, perdón por la chapa, gracias por estar ahí, por el apoyo recibido, por todo aquello que nos dais, que nunca jamás podremos pagarlo, y sobre todo gracias por ser tan buena gente. Nos vemos aquí en otro rolario, y a ver si ya esto pasa y nos juntamos de nuevo Adri y yo, que tenemos una pila de juegos por hablar, pero auténticamente indecente. Igual voy a tener que ir sacando yo alguna así en plan teaser, porque tengo unas ganas de hablar de nuevo Cult, por ejemplo, que no me contengo. Bueno, lo dicho, gracias por ser tan buena gente.